buenas tardes a todos los presentes, a la familia del doctor Pimentel, a los colegas, a los amigos, a los alumnos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En estas jornadas filológicas 2015 se han celebrado a algunos de nuestros profesores, a algunos de nuestros investigadores, y el Centro de Estudios Clásicos en esta ocasión quiere o ha formado esta mesa de homenaje al doctor Julio Pimentel, un reconocido catedrático que ha hecho su cursus honorum en esta universidad, la licenciatura, la maestría, el doctorado, que ha colaborado con nosotros, no solamente como profesor, no solamente como investigador, sino también en diversas tareas que tienen que ver con evaluaciones, con estas tareas que pues son a veces un tanto difíciles, pero necesarias, y siempre el doctor Pimentel en todas estas facetas, en todas estas trincheras, ha estado apoyándonos, y es por ello que esta mesa se ha conformado para rendirle un pequeño homenaje por toda esta actividad que ha venido desarrollando. Entonces, en la mesa tenemos a la doctora Marta Montemayor, nuestra coordinadora, la coordinadora del Centro de Estudios Clásicos, y el doctor Mauricio Beuchot, que también es un reconocido clasicista, pero forma parte del Seminario de Hermenéutica, y un servidor que vamos a hablar de diversos puntos que coinciden en la vida y obra del doctor Julio Pimentel. En primer término, entonces, la doctora Marta Montemayor nos brindará una semblanza en torno a la, como decía, vida y obra del doctor Pimentel. Tienes la palabra. Muchas gracias, David. Un merecido homenaje, y a propósito de lo que dice David y de Cicerón, el cursus honorum del doctor Pimentel. ¿Sí? Con mucho cariño, maestro. Como coordinadora del Centro de Estudios Clásicos haré una semblanza de la trayectoria del doctor Pimentel. El doctor Julio Pimentel, investigador del Centro de Estudios Clásicos, nació en Cualcomán, usted me va a ir diciendo. Nació en Cualcomán, Michoacán, el 26 de marzo del año 1942. ¿Dónde está? Correcto, ese es Cualcomán. Una vista general de Cualcomán. Y esta es la plaza, o la iglesia. Ajá. ¿Y es la iglesia? ¿Cuál iglesia? La parroquia, eso es. La parroquia de Cualcomán. A ver, dígame. Sí, es su día. Sí. Ajá. Ah, porque todo lo que ha hecho lo ha hecho muy bien. Ah, muy bien. Sí. Y otra imagen que es la presidencia municipal de Cualcomán. Ah. El doctor Pimentel obtuvo la licenciatura en 1970, la maestría en 1974 y el doctorado en 1977. Los 3 títulos en letras clásicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en las 3 ocasiones fue distinguido con mención honorífica. Entre los reconocimientos de que ha sido objeto, cabe mencionar el Premio Alfonso X en el campo de la traducción literaria, otorgado en el año de 1991, y el reconocimiento de investigador emérito que le fue otorgado el 31 de marzo de 2011, en una ceremonia presidida por el rector José Narro. Y aquí está con sus hijos, en ese día tan importante para él, con su esposa y con sus nietos, que también forman parte del cursus honorum del doctor Pimentel. Así estaba el doctor Pimentel cuando empezó a estudiar. Creo, ¿verdad? Me imagino, cuando empezó a estudiar.
En su labor docente, en el año de 1966, en la Escuela Nacional empezó su labor docente en el año de 1966 en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 Tacubaya. A nivel licenciatura y posgrado, comenzó en 1972 en la Facultad de Filosofía y Letras. También ha participado con gran empeño en el programa de educación continua de la misma facultad. A lo largo de su trayectoria académica ha impartido las asignaturas de etimologías, griego, latín, lectura de clásicos, taller de redacción, léxico grecolatino de las ciencias, temas selectos de gramática latina, temas selectos de morfosintaxis latina, Cicerón y el pensamiento latino, el lenguaje filosófico de Cicerón, etcétera, por mencionar algunos. Aquí, profesor, también está empezando, ¿verdad?, su carrera académica y está ahí con ¿quién? Con su papá. ¿Sí? Con su papá. Ha dirigido un gran número de tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. Entre estas tesis de doctorado se encuentra la mía, ¿verdad? Actualmente tiene o participa en 5 tesis en proceso, que están en proceso. Yo me he quedado extrañada, maestro, de no haberlo tenido como maestro en el salón de clases durante mis estudios de licenciatura en letras clásicas. Tal vez en esa época usted estaba trabajando en la Preparatoria Nacional o en el CCH. Pues mejor no digo. Sí, mejor no digo, maestro. Calculamos. Yo lo conocí cuando me estaba haciendo mi tesis de doctorado y me acerqué a usted para pedirle que formara parte de mi comité tutoral, no sé si se acuerdan. Para mi fortuna, el doctor Pimentel aceptó. Fue y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi trabajo como académica. El trato con él es muy cálido, tranquilo, respetuoso, sin presiones ni angustias. Porque hacer una tesis de doctorado en letras clásicas pues no estaría fácil. Yo con algunos profesores que son más difíciles, menos. De una manera minuciosa y comprometida me revisó la tesis. Me hizo infinidad de anotaciones y correcciones, todas acertadas. A quien le interese invitarlo como sinodal de su examen, tengo que decirle que su tema principal en las preguntas de examen es la lengua latina y su gramática. Por eso pone a temblar al sustentante, ya lo he visto y me ha pasado. En turno, haciéndole traducir en pleno examen y haciéndole preguntas de sintaxis. Así que a través de preguntas y respuestas, el alumno se va dando cuenta, sobre todo, de sus errores. Recuerdo que en mi examen de doctorado le respondí sobre un ablativo de separación. Él me dijo, qué bonito lo explicó. En ese momento yo me sentí, ya se imaginarán cómo. Dentro de esta labor como docente, ha publicado libros que han permitido contribuir de manera eficaz en la formación de generaciones de estudiantes, tanto de bachillerato como de nivel universitario, y por lo tanto han sido grandes éxitos editoriales. Para el nivel bachillerato publicó, en coautoría con el doctor Herrera, la obra Etimología Grecolatina del Español, que encontré unas portadas ya muy antiguas, y Etimología General, Etimología Médica. La primera lleva 35 reediciones y la segunda 37. No hay profesor de etimologías, de escuela pública o privada, que no conozca y no haya trabajado con estos libros. Como autor único y para el nivel universitario, principalmente, aunque no se excluye el nivel bachillerato, se encuentran los títulos La gramática latina, método teórico práctico y el diccionario latín-español, latín-español, español-latín. La gramática latina incluye temas de morfología, sintaxis, fonética y métrica. Cada tema, por supuesto, contiene la correspondiente explicación teórica acompañada de infinidad de ejemplos. Lo que quiero señalar aquí es que los ejemplos de cada tema el doctor Pimentel los presenta traducidos, lo cual facilita muchísimo el estudio y la comprensión de los mismos. La gramática latina del doctor Pimentel ya forma parte de la historia de la cultura de México. Hace un momentito, aunque no está aquí, Fernanda González, una estudiante de letras clásicas del doctorado, está haciendo una tesis
sobre la historia de las gramáticas, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Aquí está Genaro y le podrá decir. Yo lo que le quiero decir a Fernanda y Judita también, que la gramática del doctor Pimentel ya es digna de estudio para el siglo XX y siglo XXI, ¿sí? Para hacer una historia de las gramáticas en el siglo XX y XXI. El diccionario latín-español, español-latín, vocabulario clásico, jurídico y eclesiástico en 1000 páginas. Es el primer diccionario de este tipo hecho en México y segundo en Latinoamérica. Y contiene, como es de esperarse, vocabulario de latín clásico, pero hay que mencionar que el doctor Pimentel se preocupó por incluir además significados jurídicos, que como es la línea de investigación a la que me dedico y varios aquí, este diccionario me es cotidianamente de gran utilidad. Pensando en un público más escolar, preparó una versión más breve y más manejable. Se trata del breve diccionario latín-español, español-latín. Cualquiera que tenga en sus manos ambos ejemplares, gramática y diccionario, se dará forzosamente cuenta de que cada uno de ellos implicó muchos años de trabajo erudito y minucioso. Ambos libros son útiles no solo para los que se inician en la lengua latina, sino también para los conocedores de dicha lengua. Estas obras han venido a llenar un vacío que había en México. Al respecto, me refiero a que son productos netamente mexicanos. Por la gran aceptación que han tenido, la gramática va en la 4ª edición, la primera se hizo en el 2006, y el diccionario va en la 9ª edición, siendo publicada la primera en 1996. El promedio de ediciones es de una cada 2 años, si no me equivoco. Otra publicación que también se inserta en el capo docente es Tito Livio, desde fundada la urbe, libro 25. Este trabajo se publicó en la serie didáctica del Centro de Estudios Clásicos en 1998 y tiene la característica de presentar traducción interlineal y un índice de nombres anotado. Está un poco borrosa la imagen. El doctor Pimentel, aunque no lo conocí en el aula de clases como ya lo dije anteriormente, es mi maestro en toda la extensión de la palabra. A él acudo cuando alguna traducción se me dificulta, o cuando no entiendo algún texto latino, o cuando tengo problemas para explicar algún tema en mi clase de latín. Su conocimiento de la lengua latina y su bondad siempre me salvan de estos contratiempos. Invariablemente me resuelve todas mis dudas e invariablemente también termina diciéndome, puede consultar el tema en mi gramática, en la página tal. Ahí está todo. Dice, efectivamente, voy a la gramática y encuentro el tema explicado, desarrollado y ejemplificado. Confieso que me quedo algo avergonzada, pero me disculpo a mí misma pensando que una lengua jamás termina uno de aprenderla. Ambos libros, gramática y diccionario, son mis compañeros inseparables en mis clases de latín, así como en mi trabajo como investigadora. 3 años después de que se inició como docente, en 1969, el doctor Pimentel fue nombrado investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Clásicos, que antes se llamaba Centro de Traductores de Lenguas Clásicas. En esta faceta de investigador, el doctor Pimentel ha trabajado arduamente y podemos decir que ha dejado ya para la posteridad publicaciones importantes que servirán igualmente para los estudiosos de este campo. Se ha dedicado a la obra filosófica de Cicerón, que ha publicado en la colección Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. Podemos enumerar simplemente los títulos. Disputas tusculanas, cuestiones académicas, de la República, no encontré este libro, Catón, el mayor de la vejez, Lelio, de la amistad, de la adivinación, sobre la naturaleza de los dioses, las paradojas de los estoicos, de los fines de los bienes y los males, del Hado. Además, el discurso en defensa de Morena. Tiene actualmente en prensa el de Leibus. A propósito del discurso de Morena, en defensa de Morena, por su consejo estoy haciendo una ponencia sobre este discurso, por lo que he leído con detenimiento su obra. En su introducción da un panorama muy amplio sobre el contexto histórico-político del momento en que Cicerón escribió el discurso. Hace un análisis lógico y otro literario. Su traducción es fluida
escrita en un correcto español, fiel al contenido y a la palabra del texto original. Con estos elementos se puede leer de una manera ágil todo el entramado político de la República Romana, en la época de la conjuración de Catilina. El tema es muy a propósito de nuestro entorno político actual, la corrupción electoral. El discurso trata sobre la acusación de soborno electoral que enfrenta a Lucio Licinio Murena, y cuyo acusador, Servio Sulpicio Rufo, es persona muy cercana a Lucio Sergio Catilina. Cicerón es una fuente importante en el tema de las leyes que castigaban este delito de ambitu, que así se llamaba en latín, y en el de las personas que se imponían, y en el de las penas que se imponían a los que resultaban culpables. Lo que ahora en México no sucede, es decir, no se imponen penas a los que resultan culpables. Al contrario, ya nos dijeron que infringir la ley no es un motivo suficiente para sancionar a un partido político. Ustedes me dirán si tengo razón. Ni para que pierda su registro, ni para que pague en su totalidad las multas que le habían sido impuestas. Otra de las líneas de investigación del doctor Pimentel es la tradición novohispana. Como producto de esta línea ha publicado los libros, ahora sí, Juan Luis Maneiro, Vida de tres mexicanos ilustres, y Francisco Javier Alegre y de Diego José Abad, Humanistas gemelos. Actualmente está preparando, a punto de darle la última pincelada, La retórica cristiana de Diego Valadez. Este autor, creo que tengo ahí una, sí. Este autor fue hijo de un español del mismo nombre y probablemente de una indígena tlaxcalteca. Su obra, escrita en latín y publicada en Perugia, Italia, en 1579, contiene, además de los temas de retórica, una serie de argumentos sobre la naturaleza del indígena y su capacidad de aprender y practicar la cristiandad. El año pasado le tocó al doctor Pimentel renovar el apoyo del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, y las secretarias del Centro de Estudios Clásicos, Lupita y Karina, le ayudaron a imprimir, sin mentir, 1007 cuartillas de este trabajo, que contiene en 2 tomos las 6 partes de la retórica. La investigación está compuesta, como lo dice ahí la carátula, de introducción, edición crítica de texto latino, que esto se lee en un segundo, pero es un trabajo de años. Traducción, notas, índice de nombres anotado y bibliografía. Con esto, el doctor Pimentel demuestra su ardua labor filológica y de investigación. En pláticas informales y amistosas, él cuenta que cuando estaba haciendo la edición del texto latino, terminaba el día con dolor de cabeza. Además, que el trabajo en su conjunto, lo cuenta también, lo ha revisado una y otra vez, encontrando erratas. O, por otro lado, más bibliografía e información, que de inmediato se da la tarea de incluir. Así, adelantándome, puedo decirles que será una de sus obras más importantes de su ya abundante currículum. En este primer contacto que mencioné anteriormente como integrante de mi tesis tutoral del doctorado, el doctor Pimentel se convirtió en mi maestro, pero en un maestro muy especial, pues con su carácter afable, tranquilo, y con su sonrisa en la que me siento cobijada, se fue convirtiendo no solo en mi maestro, sino también en mi amigo. Mucho se debió a un viaje que hicimos a Grecia, organizado por la MEC, con la maestra Natalia Moreleón a la cabeza. Ahí convivimos con Marta, su esposa, mi tocaya y también mi amiga. Han pasado desde entonces, aparte de los trabajos académicos, viajes, fiestas, familiares, comidas, alegres entre colegas. Aquí está con su esposa Marta. Aquí está con nuestro querido y recordado, y bien recordado, el doctor Pimentel, el doctor Heredia, en Perugia. Y aquí está con el doctor Tarcisio Herrera, en Perugia también, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí está con Aurelia y con Marta Montemayor el día de su emeritazgo, ¿sí? Y aquí está otra vez la... Gracias, doctor Pimentel, por haberme mostrado este lado amable del quehacer académico
y ese lado afectuoso de la amistad. Con un abrazo cariñoso. Agradecemos esta semblanza que ha hecho la doctora Marta Elena Montemayor y enseguida el doctor Mauricio Beuchot nos hará favor de leernos otra faceta importante en la vida académica del doctor Julio Pimentel. Gracias. Quisiera presentar algunas palabras en alabanza de Julio Pimentel, que ha sido uno de nuestros grandes filólogos clásicos. Ha trabajado en diversos campos de este mundo, pero sobre todo en el área de lengua y literatura latinas y en el de tradición clásica en México. Así, deseo en particular ponderar su trabajo sobre la cultura latina en la Nueva España, es decir, como novohispanista, en lo que yo también me identifico con él. Su aportación al estudio de la historia de la cultura de nuestra patria. En efecto, la mayor parte de los documentos de esa época están en latín y ha sido un trabajo arduo el traducirlos y estudiarlos, para darlos a conocer a los que se ocupan de nuestra cultura. Los mismos historiadores necesitan esos trabajos, por lo que la labor de nuestro colega ha sido muy meritoria. Abordaré sus trabajos en este campo, ya que los datos de su biografía han sido expuestos por Marta Montemayor. Julio Pimentel ha trabajado mucho en el área de la cultura latina, publicando diversas traducciones, monografías y artículos, sobre todo en relación con Cicerón. Pero como dije, me voy a fijar en su trabajo sobre la cultura clásica novohispana. En ese campo ha hecho aportaciones que le debemos agradecer mucho los que nos dedicamos a esa época, porque ha puesto a nuestro alcance el pensamiento de varios autores, no solo porque los ha traducido, sino porque además ha hecho introducciones y comentarios de sus textos. Todo ello es muy útil y valioso. En esta línea realizó la traducción del latín de la retórica cristiana de Fray Diego Valadez, junto con Tarcisio Herrera, Alfonso Castro Pallares y Esteban Palomares, publicada en México por la UNAM y el Fondo de Cultura Económica en 1989, aunque está preparando otra. Valadez fue un franciscano que nació y laboró en la Nueva España, ayudando a la predicación con su obra. La publicó en Perugia en 1579. Esa obra es muy importante porque nos muestra no solamente la retórica que usaban los franciscanos para predicar, sino la teología, que era el contenido de su predicación. Por ejemplo, nos muestra que seguían a Pedro Lombardo, el medieval, y a Raimundo Lulio, otro pensador de la Edad Media. Es muy importante para la historia de la filosofía, la teología y la retórica. Asimismo, de Juan Luis Maneiro, nuestro clasicista abordó su libro sobre la vida de tres mexicanos ilustres, siglo XVIII, al que le hizo el prólogo, la edición del texto latino, la traducción y las notas, y fue publicado en México, en la UNAM, en la serie didáctica del Centro de Estudios Clásicos en 1990. El jesuita Maneiro fue un connotado humanista, profesor de poética, y dejó en estilo muy elegante unas biografías de mexicanos célebres. Salió expulsado con los demás jesuitas en 1767 y vivió en Italia. Regresó a la Ciudad de México en 1799, ya no como jesuita, pues la Compañía de Jesús había sido suprimida y sería restablecida hasta 1814, y aquí murió en 1802. Pimentel escoge tres de esas biografías, la de Antonio López Portillo, la de Pedro Malo y la de Miguel Gutiérrez, lo cual fue un acierto, me parece a mí, ya que son personajes poco conocidos, pero muy importantes.
Con ello hemos podido redondear más nuestro conocimiento de la labor de los jesuitas del siglo XVIII, que trabajaron aquí y luego como expulsos en Europa. Además, Pimentel escribió el libro Francisco Javier Alegre y Diego José Abad, Humanistas Gemelos, prólogo, selección, edición del texto latino, traducción y notas, en la Biblioteca Humanística Mexicana de nuestra universidad en 1990. El parecido entre estos dos autores reside en que además de haber sido renombrados filósofos y teólogos, fueron buenos poetas, el primero con la Alexandríada y el segundo con el poema heroico. Son documentos de literatura, pero en ellos se encuentran muchas ideas filosóficas y teológicas, por lo que también pertenecen a la historia del pensamiento mexicano. Nuestro clasicista hizo una gran labor en su dedicación a la obra, redactada entre varios autores, pero sobre todo por José Mariano Musiño y Martín Cecé, a saber, la Real Expedición Botánica a la Nueva España, editada en México por el siglo XXI y la UNAM en 2010, pues él participó en 10 de los 11 volúmenes que abarca la obra, todos ellos con alrededor de 400 páginas cada uno. Esta fue una gran aportación al estudio de la cultura novohispana, del lado de la ciencia, concretamente de la botánica, ya que esa expedición dirigida por Musiño fue de gran utilidad y reportó grandes beneficios para el conocimiento, cuidado y aprovechamiento de la flora de nuestro país. Es una pieza de historia de la ciencia en México. También colaboró Pimentel en el Diccionario de Humanistas Clásicos de México, que dirigí siendo coordinador del Centro de Estudios Clásicos y que se publicó en 2001, con 246 páginas de información sobre los clasicistas mexicanos desde el siglo XVI hasta el XX. Por lo mismo, se incluyeron varios de los pertenecientes a la época virreinal. Asimismo, nuestro autor participó en la compilación efectuada por la doctora Marta Patricia Irigoyen con el título de La Universidad Novohispana, Voces y Enseñanzas Clásicas, de nuestro instituto en 2003. En ella aprendemos varios aspectos de la vida académica en la Real y Pontificia Universidad de México en esa época, especialmente la presencia de los clásicos en ella. Julio Pimentel hizo reseñas de obras de esta temática, como la del libro que publicó Tarcisio Herrera Sapien, Historia del Humanismo Mexicano y Contextos Neolatinos en 5 siglos, para Novatelus, y la de Jacobo José Lavé, la Dissertatio Ludicroseria, que es de Diego José Abad, también que había sido publicada con introducción, traducción y notas de Roberto Heredia Correa. Igualmente, nuestro colega ha presentado ponencias de tema novohispano en diferentes eventos. Así podemos mencionar las siguientes: las biografías de Juan Luis Maneiro sobre los jesuitas expulsos en el siglo XVIII, en el 17º Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana, organizado por el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana en México en 1988. Otra en italiano, Problemas de traducción en la retórica cristiana. En el coloquio Diego Valadez en la retórica cristiana, celebrado en la Facoltà di Magistero de la Università di Perugia, en Perugia, Italia, el 30 de mayo de 1992, donde también yo lo acompañé, si te acuerdas, en ese viaje que fue muy sabroso. ¿No? Visitamos Asís, visitamos, por supuesto, Roma, etc. Otra ponencia está intitulada, en las jornadas filológicas, Celebridad italiana del poema heroico de Diego José Abad. Otra también en las jornadas filológicas, Notas sobre la biografía de Maneiro. Y otras en las
encuentro, primero fue el encuentro, después congreso, de estudios clásicos en México. Uno sobre la edición del texto latino de la retórica cristiana, de Diego Valadez. Otra, los clásicos en la retórica cristiana, de Diego Valadez. Y finalmente, unas notas sobre Valadez y su retórica cristiana, un intento de edición crítica en el 4º Coloquio Nacional de Humanismo, Humanidades y Hermenéutica, organizado por la Academia de Lenguas Clásicas, Fray Alonso de la Veracruz, de Puebla, en junio de 2013. Además, nuestro clasicista ha dirigido tesis sobre estos temas, por eso no menciono la tuya, ¿verdad? Como una de Elvira Buelna, sobre la Alexandríada, de Francisco Javier Alegre, de maestría en la UNAM en 1989, y otra de Luciano Barb, sobre el Speculum Conjugiorum, de Fray Alonso de la Veracruz, también de maestría en año de 2005. Como se ve, Julio Pimentel ha dedicado mucho esfuerzo a Fray Diego Valadez, ya que ha hecho la traducción de su retórica cristiana, pero también ha preparado la edición crítica, que pocas se hacen aquí en México e incluso en América Latina. Igualmente ha atendido a Maneiro en las biografías que dejó sobre mexicanos ilustres, principalmente los jesuitas expulsos, quienes fueron los modernizadores de la filosofía en México. De entre ellos ha estudiado en especial a Alegre y a Abad, que son de los más importantes. Además a Muciño, connotado en el campo de la botánica, con lo cual también ha colaborado a la historia de la ciencia en nuestro país. Las traducciones de Pimentel me parecen muy cuidadosas y ajustadas al texto, por lo que uno se siente seguro cuando las utiliza para hacer la historia del pensamiento novohispano. Sus ponencias, conferencias y artículos saben presentar algún punto importante de las investigaciones que realiza. Por eso sus libros monográficos son también muy serios y útiles para los que nos dedicamos al estudio de la herencia clásica en nuestra cultura mexicana. Es una gran labor la que ha hecho nuestro colega, ya que nos ayuda e impulsa a profundizar en el estudio de nuestra historia cultural, la cual es muy rica, especialmente en la época colonial, que duró nada menos que 3 siglos, es decir, mucho tiempo, y no ha sido suficientemente investigada. Ha sido muy relevante el trabajo que él ha hecho, pues ha puesto al alcance de muchos el material y las fuentes donde se debe trabajar, pues precisamente no ha sido satisfactoriamente estudiada esta época, porque muchos de sus textos están en latín, pero él los traduce y los comenta. Por todo esto, Julio Pimentel es benemérito para los estudios novohispanos, ya que la mayoría de sus textos fueron escritos en latín, y ese gran latinista y clasicista ha permitido el acceso a ellos, con sus traducciones, ediciones, introducciones y estudios. Yo lo he aprovechado mucho, por eso lo felicito agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Beuchot por estas reflexiones sobre este campo del pensamiento novohispano que también le ha dedicado sus horas el doctor Pimentel. Por último, voy a tomar la palabra hablando sobre cuestiones de traducción, que es un tema que a mí me llama la atención, que me atrae. No es un tema que siga, pero al igual que Marta, el doctor Pimentel no fue mi profesor, no fue mi profesor en el aula, ¿no?, como en el caso de Marta, pero en sus textos los estudiábamos en los cursos de latín, las traducciones, los materiales, en los cursos de latín de la doctora Carolina Ponce. Y acercarse a Cicerón, y esta es un poco la idea de lo que voy a leer enseguida, a través de las traducciones de Pimentel, para mí siempre ha quedado, y esto Marta lo ha tocado en cierto modo también, pensar a nuestros profesores, a quienes fueron nuestros profesores,
a partir de las lecturas que uno hacía. Es decir, uno piensa, por ejemplo, en este caso concreto, Cicerón, y en el caso particular no puedo dejar de trazar la relación, de trazar la analogía con el doctor Pimentel. En tono de broma le decía incluso a la doctora Marta, es que el doctor Pimentel se va pareciendo al busto de Cicerón, ya no solo en la cuestión de la traducción, sino le va tomando cierto parecido físico a Cicerón. Esto pues nos suele ocurrir, decía Marta, bueno, y hay profesores que dice uno, ya no voy a leer a tal o cual porque me voy a parecer a él, o no me ha gustado esa traducción, en fin. Este no es el caso, afortunadamente para mí, que no tuve, que no fui alumno del doctor Pimentel en el aula, pero que se va conociendo, se va apreciando a través de estos materiales y sobre todo, insisto, en este asunto de la traducción. Y de la traducción porque Cicerón habló de la traducción, en cierto modo, como sabemos, y entonces, haciendo esta suerte de mímesis de lo que ha hecho el doctor Pimentel, es sobre lo que voy a hablar un poco. En el ámbito general de la estética, Benedetto Croce explicó cómo la traducción literaria es una tarea no solo imposible, sino sin sentido, bajo el entendimiento de que lo literario como arte es intraducible, tanto como pensar en el hecho de que una pintura, un ballet, cualquier expresión del arte no se traducen. Cuando uno escucha música no está pidiendo que la traduzcan, cuando uno ve una pintura no pide una traducción. En este sentido entonces es que se piensa que si la literatura es o se considera como parte también de las artes, no se debería o no se podría traducir. Las formas del arte pues no se traducen, en términos aristotélicos diríamos se padecen, y los sentimientos y pasiones que en esa acción se condensan pueden llevar a los receptores, también diría Aristóteles, a una situación catártica, o de lo sublime diría el tratado atribuido a Longino, y en todo caso de lo que se trata es de llegar a una reflexión útil. Ya no pidamos llegar a lo sublime como dice Longino, sino entender, comprender, quedarse con la idea. En el punto de vista contrario a la tesis de Croce, Borges consideraba la traducción como una tarea posible y necesaria. La traducción es esencial para la comprensión de la literatura. Dice o escribió Borges, ningún problema tan consustancial con las letras, con su modesto misterio como el que propone una traducción. Escribió esto en las versiones homéricas. Para el argentino, el acto de leer consistía de suyo en una manera de hacer traducción y, como si estuviera respondiendo a Croce, escribió, destinada a ilustrar la discusión estética. En efecto, considerado como arte, las cualidades estéticas del texto literario son intraducibles, según lo explica también Edward Sapir en este célebre libro del lenguaje, en el capítulo final, y pone un ejemplo que pues para los clásicos es claro. Los versos homéricos son la producción artística en sí, y su traducción una imagen de ellos, como quien toma el modelo y quiere hacer una pintura traducida. Es decir, no vamos a poder nunca reproducir el hexámetro homérico al español. Dejando de lado las cuestiones estrictamente estéticas, se puede pensar, siguiendo nuevamente a Borges, que la traducción es un proceso literario. Incluso hay quien ha propuesto que la traducción sea considerada un género literario. Entre ellos el doctor Vital, que presenta sus propios fundamentos, medios y fines estéticos, sin perder de vista en ningún momento que forma parte intrínseca de la misma unidad formada por la lectura y la escritura. Desde esta perspectiva se comprende la necesidad de la traducción como guía y enlace de las culturas a través de sus lenguas y de sus literaturas. En el espacio de los estudios clásicos en México, la traducción ha ocupado un lugar primordial por razones históricas. La secuencia de la traducción clásica debía principiar por el cultivo de las lenguas clásicas a través de la comprensión de sus textos literarios, donde traducción es un hecho inexcusable. A este respecto, Herón Pérez Martínez escribió lo siguiente: hay entre nosotros, está hablando de la cultura mexicana,
una muy noble y muy antigua tradición de traductores. En el siglo XVI novohispano es un siglo de grandes traductores, de grandes obras, productos de la traducción y de grandes dosis de una creatividad que tenía como abrevadero las magnas fuentes de la teoría de la traducción renacentista que se remontaban a Luis Vives, Martín Lutero, Etienne Dolet o a Fray Luis de León. Como los traductores tenían conciencia de esta teoría tradicional al hacer su trabajo, esto lo muestra un fraile traductor, el franciscano Fray Juan Bautista, quien a caballo entre los siglos XVI y XVII traduce las Huehuetlatoli o pláticas que los padres y las madres hicieron a sus hijos y a sus hijas y los señores a sus vasallos, todas ellas de moral y política. Obra publicada en 1601. Eran textos en náhuatl de la misma índole que los recogidos por Fray Jerónimo de Alcalá en lo que se conoció después como la relación de Michoacarí por Fray Bernardino de Sahagún o el libro de coloquios y doctrina cristiana de de la doctrina cristiana. Don José Toribio Medina menciona una nota en donde se lee que Fray Bartolomé de las Casas recibió estas pláticas del franciscano Andrés de Olmos y expone sus ideas acerca de la traducción y de los problemas que enfrenta ese problema de el náhuatl español y ahí también obviamente el latín. Hasta ahí. No es de extrañar entonces que quienes continuaron la labor filológica, y ahí nos saltamos varios siglos, porque si no, no da el tiempo, y de traducción en México, tejieran las culturas entre sí desde la noción directa del conocimiento de los textos en sus distintas realidades lingüísticas, y por ello, varios de nuestros investigadores traductores de las lenguas clásicas se inclinaron también, y me parece a mí de manera natural, por los estudios novohispanos, como es el caso precisamente del doctor Julio Pimentel. La traducción, en cierto modo, es un ejercicio que no concluye aun cuando aparezca el resultado en una publicación. Los clásicos se traducen una y otra vez porque cada época parece designar al responsable de hacer esa tarea que traslada al texto de acuerdo con las peculiaridades culturales del momento y del espacio. El traductor también hace una operación mimética, pues la elección del texto literario a traducir refleja de ida y de vuelta las virtudes de la palabra. Pimentel llegó a Cicerón, pero Cicerón es Pimentel en las traducciones, pues para quienes aprenden el latín de este autor o simplemente lo conocen a través de la traslación de cada palabra elegida para designar en el español del siglo XX y ahora del siglo XXI, el pensamiento de Cicerón, esa mímesis no es simple. La labor de la traducción está enraizada en la filología si se habla del campo de los autores clásicos, y esa natural filiación y sus resultados son la implicación del conocimiento del autor y de su pensamiento vertido en sus textos en un sentido tan profundo como lo es el hecho de penetrar en la entraña del lenguaje. De ahí que algunos estudiosos ajenos al clasicismo, esto que voy a mencionar lo entenderá muy bien Marta, pero no vayas a decir la clave. De ahí que algunos estudiosos ajenos al clasicismo por ignorante desdén y afiliados a modas teóricas que se abocan al desmontaje sin sentido de la pieza literaria, no sean capaces de comprender lo que significa traducir a un clásico. En este caso, como Cicerón, de traerlo a la actualidad de la lengua española con toda su impedimenta cultural. Y es el mismo escritor latino quien explica esa selección natural entre traductor, autor, obra traducidos en de finibus bonorum et malorum al referirse a las tragedias griegas, y cito: y si yo no ejerzo el oficio de traductor, sino que atiendo a lo que han dicho los autores que me parecen valiosos y lo acomodo a mi juicio y a mi modo de escribir, ¿por qué han de preferir los lectores los escritos griegos a lo expresado brillantemente sin haber sido traducido del griego? Hasta ahí. Si se observa el camino de las traducciones de la obra ciceroniana trazada por Pimentel, solo el doctor Pimentel sabrá si era algo previsto ese camino que con plena conciencia ahora podemos ya ver en retrospectiva, se advertirá cómo el ejercicio en cada pieza es dinámico, adquiere los relieves propios del tema y los matices de la prosa, pues el mismo Cicerón, como todo autor clásico en sentido lato, no es el mismo dos veces sucesivas en las aguas formadas por el lenguaje.
Es en este punto donde filología en sentido estricto y literatura en sentido estético se unen, y tal unión ha sido lograda en las traducciones de Pimentel sobre Cicerón, de las obras ciceronianas. Sobre la negación del texto literario monolítico, Borges también decía en su prólogo al Cementerio Marino de Paul Valéry que solo el dogma religioso o el cansancio eran las razones que llevarían a pensar en un texto definitivo. Es bajo esta idea que cobra validez la labor que como traductor ha hecho Julio Pimentel, quien ha dedicado valiosos años de estudio a la obra de Cicerón y al mismo tiempo ha elaborado material para que el acercamiento al latín sea una tarea metodológica y al mismo tiempo sugestiva, como lo comprueba su diccionario de latín-español y su gramática latina, método teórico. De este último se escribió como reseña lo siguiente, en 2006. Cito: esta es una obra que parte de la experiencia del propio autor como investigador y de su larga trayectoria, 42 años en 2006, como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, movido por las carencias y necesidades del sistema educativo en el área de las lenguas clásicas, desde el bachillerato hasta el posgrado. Julio Pimentel decidió probar y verificar la claridad de sus explicaciones, enriquecerlas con múltiples ejemplos y emprender la noble tarea de plasmar sus conocimientos en este método. Hasta ahí. Pero volviendo al asunto de la traducción y sin ir más lejos, quizás sea el mismo Cicerón el que da las claves a sus traductores, y en este punto el doctor Pimentel sea una suerte de traductor nato, quien afinó la puntería de esta tarea acercándose a un clásico por antonomasia, aun cuando en algún lugar haya señalado la importancia que tuvo en ese camino el magisterio de Rubén Bonifaz. Me parece que la curiosidad de Pimentel, filólogo, lo llevó antes a abrevar de su autor sobre el problema de la traducción y sus soluciones. En efecto, ya hablábamos de una suerte de mímesis en la que el traductor anda en los zapatos de su autor para poder verter en la lengua de llegada aquello que se pensó en otro sistema lingüístico. En De Optimo Genere Oratorum, Cicerón habla de la traducción de Esquines y de Demóstenes, estilos opuestos entre sí, no como intérprete, sino como orador, refiriéndose con ello a las mismas ideas y la estructura en las que estos fueron escritos en su sentido retórico, pero con palabras acomodadas al uso del latín. Ese latín que Cicerón conocía y que nosotros por síntesis calificamos de clásico, de modélico, de ciceroniano. Esto es, no el latín común y corriente, sino el del escritor, el del que también es orador. Si Cicerón piensa esto al verter a los rhétores griegos al latín, es natural pensar que quien traduzca los discursos ciceronianos a otra lengua lo haga bajo esta idea, tomando en cuenta además que Cicerón continúa diciendo: no tradujo palabra por palabra, non verbo pro verbo. Luego uno en clásica sufría iba con uno non verbum pro verbo y el otro haga lo contrario. En fin, estas maneras tan distintas de hacerlo, ¿no? De hacer este trabajo. Sino pensando el sentido de lo que iba a darle al receptor. Y vale la pena citar también la traducción del parágrafo 24 de esta obra, donde Cicerón persevera en su idea de traducción. Cito: si, según creo, he reproducido estos dos discursos, se refiere a los de Esquines y de Demóstenes, conservando sus valores, es decir, pensamientos y figuras y el orden de la exposición, siguiéndome a las palabras solo en la medida en que no se apartan de nuestro uso, pues aunque no hayan sido vertidas todas del griego, ciertamente, nos hemos esforzado en que sean del mismo estilo. Habrá una norma por la que se rijan los discursos de quienes deseen expresarse al modo ático. ¿Cómo lograr, hasta ahí la cita, cómo lograr la traducción de las cualidades del texto literario de partida que señala Cicerón, si no es adentrándose en el conocimiento preciso de la lengua y del contexto que la genera? Visto así, la filología es la base sin la cual no se puede llegar a la traducción que requiere el espacio de llegada, pues este representa también otro contexto complejo. Como traductor, Pimentel ha trabajado como orador y como orator y como intérprete, siguiendo las palabras de Cicerón. Esto último ha sido reconocido también en una reseña crítica en la traducción del De Fato
que Pimentel publicó en 2005 y cito: «Cabe señalar que se lee con gusto, casi siempre en forma fluida, fundamentalmente porque en ella se puede constatar tanto el dominio de la lengua de partida como el buen manejo de la estructura de la lengua de llegada por parte del traductor. Y cuando el escrupuloso apego a su sistema de traducción o la dificultad, en ocasiones la oscuridad propia del texto original, dificultan la comprensión del texto español, nos encontramos con la nota oportuna que nos aclara el significado de algún término o bien el sentido del texto». Hasta ahí parte de esa reseña. De acuerdo con Valentín García Yebra, la manera de verter como orador aclara hasta cierto punto qué entendía Cicerón por verter como intérprete. Hay una oposición entre ambas posturas. El intérprete no podía permitirse más libertades que el orador. También él estaba obligado a reproducir con la mayor exactitud posible las ideas, las figuras, el orden expositivo. La diferencia radica entonces en las palabras. De las expresiones de Cicerón se deduce que el intérprete vertía palabra por palabra, considerándose obligado a dar al lector el mismo número de palabras que hubiese en el original, contándolas como si fuesen monedas, en vez de pesar su contenido y no poner en su propio texto ninguna que no tuviera correspondiente con la lengua de partida. Volviendo a Borges, se puede pensar que el óptimo traductor es aquel que hace funcionar al texto como se lee en Pierre Menard, autor del Quijote. Partir del aquí y ahora con un texto que se llegará a reescribir igual que el autor que originalmente lo escribió hace muchos años. La osadía de Pierre Menard fue escribir el Quijote. De igual manera, y dicho en el mejor de los sentidos, la osadía de Pimentel ha sido escribir en español como Cicerón. Y para ser más preciso en esto último, es mejor leer unas palabras del mismo doctor Pimentel a propósito de su traducción a los tratados de la vejez y de la amistad publicados en la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. Dice el doctor Pimentel: el propósito de Cicerón al escribir estos tratados fue el de prestar un servicio a sus conciudadanos y el de buscar un remedio para su propia alma, así como el de contribuir a la educación de la juventud. Y mi propósito fundamental al escribir estas últimas líneas es el de invitar a la lectura de estas dos obras, que por la nobleza de ideas y por la belleza de estilo, mucho pueden contribuir a la formación de los jóvenes de hoy y de siempre. Y todos estamos seguros de que ese es el objetivo que ha cumplido a cabalidad el doctor Julio Pimentel. Muchas gracias. ¿Nos quiere acompañar un ratito aquí arriba, maestro? Para que pueda platicar con el público si algo le quieren preguntar o comentar. ¿Alguno quiere participar o quiere platicar, comentar? Silvia. Yo quisiera nada más felicitar a Julio Pimentel y ahora que nuestra coordinadora estuvo hablando de nuestros viajes por Grecia, tengo muy presente, maestro Pimentel, dos momentos extraordinarios en nuestro viaje por Grecia. Íbamos varios profesores que estudiamos el mundo griego y profesores que estudian el mundo latino. Los de griego casi siempre andábamos muy dionisiacos en nuestros autobuses por ahí. Y en esa ocasión estábamos pasando por Megalópolis. Y pues los de griego andábamos ahí pensando en no sé qué cosas, y el maestro Pimentel empezó a platicarnos, a hablarnos de una manera tan sencilla, tan clara, acerca de la historia de Polibio. Yo me quedé muy impactada porque después me di cuenta de que pues Cicerón estaba presente allí en un autobús por toda Grecia. Eso fue el primer momento de mi sorpresa, y el segundo fue cuando estuvimos en el Cerámico.
Yo lo que llevaba era un librito y para estarles leyendo allí lo que yo podía más o menos, pero el maestro Pimentel dijo, no, así no se hace esto. La enseñanza pública, la enseñanza para los demás es de otra manera. Y entonces nos empieza a narrar cuál era el camino por el que se iban las panatenaicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos quedábamos verdaderamente sorprendidas porque un latinista evidentemente se sabía muchísimo más que nosotras todo el mundo griego. Entonces, maestro Pimentel, en ese sentido, pues yo le agradezco muchísimo esa confianza del conocimiento y de la seguridad que uno puede tener ante un público amistoso, ¿no? Y por otra parte, pues finalmente solamente le había prometido que desde Xochimilco le traía yo con muchísimo cariño y afecto una flor. Así es que, si me permiten. ¿Alguien más quiere comentar algo o participar? A ver si no desentono. No, al contrario, es su momento. Bueno. Dedicado a usted. A ver, pues. Bueno, pues se siente, más que nada yo siento muy bonito el cariño de todos ustedes. Desde luego el cariño de mi familia, de mi esposa, el cariño de mis compañeros. Les agradezco mucho su intervención, dijeron cosas muy bonitas. Yo no sé hasta qué punto merecidas, pero muy bonitas. Y bueno, pues ese sentimiento que se siente muy agradable. Porque, como decía Einstein, el amor es Dios y Dios es amor. Recordando la frase de San Juan del Evangelista, Deus caritas est, y seguía diciendo, la energía más poderosa del universo es el amor. Y yo digo que tiene razón, porque pienso que el universo está hecho con amor y por amor, porque Dios es amor. Muchas gracias a todos. Están invitados a la sala del Centro de Estudios Clásicos, a la sala de juntas. ¿Sí? Primer piso, para un pequeño brindis en honor al doctor Pimentel. Ya está el mantel largo y la mesa larga para todos ustedes.